algunas confusiones. Entonces, empezamos por hablar acerca del huésped y el hospedero. Si ustedes saben quién es el huésped y quién es el hospedero, ya llevamos la mitad del camino de la inmunología recorrido, por difícil que parezca. Edgar, Giovanni, en esta imagen que tenemos aquí, platícanos quién es el huésped y quién es el hospedero. Ok, el huésped es la señorita con el bolso y el hospedero es en sí el hotel, o bueno, en este caso sería el recepcionista, ¿no? Así es. El que está ahí. Bueno, muy bien. Entonces, el huésped es la persona que va llegando a alojarse, ¿verdad? No sabemos si es señorita, la mujer que está parada aquí enfrente de la recepción, ella es el huésped. Y el hospedero, pues sería, como tú bien dices, sería todo el hotel, y quien lo representa es el hombre que está parado atrás del mostrador. Entonces, a veces esos términos los confunden en algunos libros. Si ustedes revisan el Martínez y Martínez de Pediatría, todavía hace algunos años, como por la edición de 2005, 6, 7, ellos todavía te ponían como huésped al humano. Decían, el ser humano es huésped de algunos microorganismos. No es huésped, es hospedero. Entonces, debemos entender que tenemos un hospedero que va a recibir a múltiples huéspedes. Bueno, este hospedero puede tener diferentes tipos de características. No es lo mismo este hotel que tenemos aquí arriba, ¿sí?, que este hotel que tenemos aquí abajo. O sea, por un lado tenemos a uno de los hoteles más caros a nivel mundial, con el mayor avance tecnológico, catalogado como de gran turismo, y por otro lado tenemos al Motel Rapidín, ¿verdad? En la carretera Tamazunchale, San Luis Potosí. No he ido a ninguno de los dos, les puedo decir que los conozco por fotografía, pero me imagino que el hotel de arriba debe tener unas condiciones y unas características mucho mejores que las del de abajo. Apaguen sus micrófonos, ¿eh? En el ser humano tenemos algo similar. Nosotros vamos a tener diferentes tipos de pacientes. Vamos a tener pacientes hospederos como el de arriba y como el de abajo. ¿A qué crees tú que se vea expuesto, Alejandra Estrada, con mayor frecuencia cada uno de estos niños que vemos en las imágenes? Pues el de arriba, lo más probable es que se pueda exponer, por ejemplo, a alergias, que le da alergia a algún tipo de alimento que consuma. Y el otro, pues a bacterias que se encuentren en los alimentos que consuma la parte inferior. Correcto. Entonces, los problemas de este paciente de la parte de arriba pues van a ser casi siempre relacionados con situaciones de autoinmunidad o con situaciones relacionadas a problemas alergénicos. Y los problemas de el niño que está en la parte de abajo pues van más relacionados con infecciones oportunistas, ¿verdad? El de abajo tiene unas condiciones sociales terribles, aparte de que está comiendo en una situación de poca higiene. Bueno, pues vemos evidentemente que se trata de un niño desnutrido, seguramente va a tener algún parásito o algún ectoparásito, va a tener piojos, va a tener lombrices, va a tener coinfecciones bacterianas, va a tener un montón de procesos infecciosos agregados. Y el paciente de arriba, que aparentemente está en una situación un poco más higiénica y que aparentemente también se encuentra con un peso y una talla adecuados, pues va a presentar ese otro tipo de dificultades relacionadas con las alergias. Desafortunadamente y tristemente tenemos que decir que nuestros pacientes del sector de salud público se parecen más al de abajo que al de arriba, ¿sí? Sobre todo en los hospitales que son de Secretaría de Salud. En el IMSS, en el ISSSTE, en la SEDENA, pues cuando tú ves un niño, por lo menos ese niño tiene un papá que trabaja.
porque si no, no tiene afiliación. Entonces, el hecho de que uno de los dos papás trabaje ya te da un plus. En cambio, cuando a mí me tocó hacer la residencia en los hospitales civiles, nos tocaba recibir muchos niños de este tipo del de abajo. Niños de la calle, niños que encontraban viviendo en condiciones de abandono. Cuando me tocó también participar en lo del programa de atención del niño maltratado en la Ciudad de México, es un programa muy, híjole, se me hace feo decir interesante, porque suena a turismo, pero es un programa muy loable, porque implica incluso visitar a los niños de la calle, meterte a las alcantarillas de la Ciudad de México a tratar de rescatarlos, ir a las vecindades en donde hay reportes de abuso infantil, o ir a lugares como la Merced, a lugares así, a rescatar niños que están siendo violentados sexualmente. Y tristemente, les decía, se da uno cuenta de la realidad de la infancia en nuestro país. Evidentemente no son todos, gracias a Dios, no son todos los niños los que están en esa situación, pero nos damos cuenta de que hay un rezago social importante. Entonces, tenemos que entender que las condiciones en las que nosotros vivimos, el país que nosotros tenemos, nos lleva a tener más pacientes como el de abajo que como el de arriba. Entonces, para yo tener el estado clínico de un paciente, necesito entender qué tipo de paciente es, qué tipo de hospedero es. Cuando yo entienda eso, me puedo preocupar ahora sí por entender qué tipo de huésped tengo. ¿Sí? A veces decimos, una bacteria súper agresiva, ¿no? Pues Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa. Una bacteria no tan agresiva, un estafilococo epidermidis. Híjole, depende también. Porque si tienes un estafilococo epidermidis en el niño de la fotografía de abajo, se puede comportar tan agresivo como una bacteria a lo mejor más resistente. Todos tenemos un sistema de defensa del hospedero que se compone por un sistema inmune innato, inespecífico, y un sistema inmune específico. El sistema inmune innato está compuesto por células fagocíticas, natural killers, sistema de complemento y factores plasmáticos. Y el inmune específico por linfocitos B y T y las citocinas. Vamos a tener órganos linfoides. Esos órganos linfoides pueden ser primarios y secundarios. Los primarios son aquellos que van a dar origen y desarrollo de las células del sistema inmune. Y los secundarios son los que van a activar a estas células de defensa cuando son inducidas por antígenos. Es decir, yo voy a producir células del sistema inmune en la médula ósea, por ejemplo, o en el timo hasta cierta edad. Y esas células se van a ver activadas al contacto con antígenos en órganos linfoides secundarios que pueden ser adenoides, amígdalas, placas de Peyer, ganglios linfáticos o el vaso. Entonces aquí vemos la disposición en esta diapositiva de muchos de los órganos linfoides secundarios. ¿Por qué es importante que conozcamos esto? Para no cometer errores que pudieran parecer de principiantes. Les pongo un ejemplo. Patsy Daniela Vargas. ¿Me escuchas, Patsy? Ok, Patsy no nos escucha. Entonces, Natalia Rivas. Sí, doctor. Natalia, femenino de 7 años de edad que llega al hospital con un cuadro de dolor abdominal, de predominio en el flanco lateral derecho, trae Giordano positivo, bilateral, tiene signo de rebote positivo al momento de la palpación profunda en el abdomen, la peristalsis se encontraba ligeramente disminuida, tenemos talopercusión positiva, tú golpeas los talones y duele en el abdomen.
Refiere que inició el cuadro con un poco de odinofagia y además tuvo fiebre de hasta 39 grados. En una biometría hemática ves una reacción inflamatoria, tiene leucocitosis con neutrofilia. ¿Qué diagnóstico le das? Puede tener una infección o el apéndice, no puede ser, o de chiquitos no les duele tanto. No, pues sí les duele. Entonces tu primer diagnóstico es apendicitis y tu segundo diagnóstico es infección. ¿De qué tipo de infección? No sé, por alguna bacteria, algo que comió. Pues una infección gastrointestinal. Sí. Ok. Fíjate que eso que acabas de hacer, ojalá que nunca en tu vida médica se te olvide. Me acabas de dar un diagnóstico diferencial. Y eso, con el paso del tiempo en su vida profesional, se va perdiendo. Y los médicos tendemos a casarnos con diagnósticos. Entonces, después de haber visto 5, 6, 7, 10 apéndices, llega un niño con dolor abdominal en flanco derecho, fiebre, leucocitosis, neutrofilia, talopercusión, rebote positivos, y decimos, es apéndice. Y se nos olvida el cuadro clínico y se nos olvida el diagnóstico diferencial. Siempre, siempre, siempre que ustedes sospechen de una enfermedad, tienen que plantearse por lo menos 2 diagnósticos diferenciales y de forma rápida intentar descartarlos. Bueno, ese paciente que yo te estoy describiendo son pacientes que hemos tenido en el hospital que se te pasó un detalle, inició con odinofagia. Entonces, al momento de explorar a un paciente, tenemos que explorarlo completito. Yo les decía siempre a los muchachos, el paciente pediátrico se explora desnudo. Desnudo el paciente pediátrico. No vayan ahí a equivocarse porque me los meten a la cárcel. Entonces, el paciente pediátrico se explora desnudo. Y hay que explorarlo desde el último cabello de la cabeza hasta la uña del dedo gordo del pie. Completito. A veces tenemos pacientes que tienen una infección de vías aéreas superiores, llámese una faringoamigdalitis, tienen aumento de los ganglios linfáticos en las amígdalas, pero también nos hacen activación de órganos linfoides secundarios y podemos tener activación de ganglios retroperitoneales, podemos tener placas de Peyer inflamadas, podemos tener adenitis mesentérica. Entonces, existe una entidad nosológica que se denomina adenitis mesentérica, que es una inflamación reactiva de ganglios abdominales y de partes del intestino, secundario a un proceso infeccioso en cualquier parte del cuerpo. Y han metido a operar pacientes por probable apéndice y al momento de abrirlo, chin, ¿qué crees? El apéndice no está inflamado. No está inflamado. Entonces, ¿qué fue? A ver, revísalo completo. Ah, ¿qué crees? Trae una faringoamigdalitis con una otitis media. Chin. Entonces, operaste a alguien que podías haber resuelto con antibiótico. Así de difícil. Otra cosa. Doctor, llegó un paciente con dengue. Dengue grave. Ah, correcto. Ah, entonces por eso le duele el abdomen. Pensamos que tenía apéndice, pero entonces es dengue. Pues no. Decía un compañero mío del hospital, se puede ser feo y cacarizo, ¿eh? Así decía él como chiste, se puede ser feo y cacarizo. O sea, el que tú tengas una situación no implica que no puedas tener otra. Cuando los pacientes tienen dengue, es muy frecuente que lo asociemos con una apendicitis reactiva. Es decir, el apéndice como un órgano linfoide secundario se inflama durante un proceso infeccioso por dengue. Y eso nos ha pasado. Ahorita con la epidemia que tenemos de COVID, también hemos visto muchos casos. Yo creo que llevo 3 casos ahí en el hospital de COVID complicado, apendicitis. ¿Qué es lo que pita lo de la presentación? ¿No saben? Debe ser cuando se integran los demás compañeros, cada que entra alguno, creo.
Con razón. Es que está pite y pite. Entonces, ok, entonces, cualquier órgano linfoide se puede inflamar en respuesta a un proceso infeccioso, ¿vale? No dejen pasar por alto eso. También tenemos otros mecanismos de defensa, mecanismos innatos y mecanismos adquiridos. Nosotros tenemos mecanismos innatos externos e internos. Los externos serían las barreras físicas, químicas, la flora autóctona. Los internos son las natural killers, el interferón y el complemento. Los mecanismos adquiridos pueden ser celulares o moleculares. Y aquí nos vamos a detener otra vez un poquito con Luis Encarnación. ¿No está Luis? Entonces, Kenia Ávila. Sí, aquí estoy. Ok, Kenia. Vayan platicándole a sus compañeros, ¿eh? Yo pregunto durante la clase, acuérdense que les avisé eso. Entonces, al final del curso, luego me dicen, ¿por qué me puso un 80 en participación? Porque cada que te preguntaba no contestabas. Así de fácil. Ok, entonces, Kenia, vamos a imaginarnos que tú eres cirujano. No sé qué especialidad quieras hacer, si tienes alguna en mente, pero ahorita eres cirujano. Ok. Supongamos que tienes que hacer a un paciente que lleva varios días intubado, le tienes que hacer una traqueostomía porque no toleró el abandono del ventilador. Dime qué mecanismos de defensa o qué estructuras rompimos en el momento en el que tú hiciste una traqueostomía. ¿Sí sabes lo que es una traqueostomía? Pues es para conectar el ventilador mecánico, la ventilación mecánica. No necesariamente. O sea, hay un orificio que tú haces en la tráquea para que el paciente pueda respirar a través de ese orificio. Ok. ¿Vale? Entonces, hay pacientes que por algún motivo no pueden tener esa respiración a través de la nariz y de la boca. Entonces, te pongo un ejemplo más sencillo. El paciente Pues, que está en un restaurante se atraganta con un pedazo de comida, haces maniobra de Heimlich, no logras que el paciente expulse la comida que tiene atorada y entonces tienes que hacer un orificio en la tráquea para que por ahí pueda respirar. ¿Qué mecanismos aboliste con ese orificio que le hiciste? Pues los de la inmunidad innata, ya que estamos directamente atacando la piel y la mucosa. Ok, quitaste piel y quitaste mucosa. ¿Qué más? Pues también también podría ser que se activaron, o sea, debido al procedimiento que realicé, activé diversos mecanismos y también, por ejemplo, pues al hacer esta intervención, provoqué que se puede provocar que entren diversos microorganismos y por lo tanto, pues el paciente tenga una reacción inflamatoria. A ver, pero vámonos en orden. Tú nada más me dijiste de las barreras físicas, que es uno de los mecanismos innatos externos. De las barreras físicas nada más me dijiste piel y mucosa. Platícame cuando respiras, ¿por dónde pasa el aire? Cada que tú respiras, ¿por dónde entra? Pues por la nariz. Por las narinas. ¿Y ahí en las narinas qué tienes? Cilios. Ajá, vellosidades. Moco. Moco. Senos pues, paranasales.
pues también se podrían ver afectados pues estos cilios debido a que no puede respirar. No, más bien aboliste todo eso. Mira, cuando el aire entra a tu cuerpo, el aire entra por las narinas. Tus narinas hacen turbulencia. Las vellosidades intranasales que tienes generan turbulencia, atrapan polvo, atrapan estructuras grandes. El moco que contiene inmunoglobulina A neutraliza algunas bacterias y virus. Los senos paranasales sirven para que tú atrapes también esas estructuras grandes y las vayas eliminando o lisando. Después de eso, ese aire que tú respiraste pasa a la parte posterior de tu vía aérea superior y te toca todavía la lengua. La lengua alcanza, si hay alguna estructura grande, a deglutirla y enviarla al sistema gástrico con un pH diferente o alcanza a regresarla a la boca para que la puedas escupir. La saliva tiene un pH diferente que también neutraliza muchos de los microorganismos. También la saliva contiene inmunoglobulina A que va a eliminar esos microorganismos. Entonces, todas esas barreras físicas y todas esas barreras químicas que son el pH y las inmunoglobulinas, las acabas de abolir al momento de hacer un orificio acá en la tráquea y respirar por ahí. Además de eso, estás rompiendo la barrera de la piel y estás rompiendo cartílago, músculo y mucosa. Entonces, prácticamente las barreras físicas de la vía aérea superior ya te las echaste. Las barreras químicas de la vía aérea superior también ya te las echaste. Y luego, en el segundo tema de infecto, que vamos a ver flora autóctona, te vas a dar cuenta de que hay bacterias buenas y hay bacterias malas. Y hay bacterias que viven con nosotros y son comensales nuestros y que muchas veces nos defienden de la invasión de bacterias agresivas. Entonces tú eliminaste a tu estafilococo epidermidis de la piel, a tu cándida de la piel, eliminaste a tu hemófilus influenza y a tu neumococo de tu nariz, los quitaste del camino con ese agujerito que hiciste y vas a permitir que cualquier microorganismo desconocido entre a través de ese orificio. Entonces, se fija en una sola intervención muy pequeñita todo el desastre que ocasionó a nuestro sistema inmunológico. Tú lo único que hiciste fue un agujerito. Entonces, esa es otra cosa que no se nos debe de olvidar. Cuando ustedes sean otorrinos, terapistas intensivistas, cuando sean neumólogos, cuando tengan algún grado de especialidad que se dedique a este tipo de situaciones, tienen que considerar este tipo de cosas, que al momento de yo realizar una intervención, estoy dejando fuera todo un mecanismo preexistente de defensa. ¿Vale? Bueno, y además, tienes mecanismos innatos internos, que son tus natural killers, tu interferón y tu complemento. Mecanismos celulares y moleculares dentro del sistema inmune humoral. Entonces, imagínate si además de todo eso que te estoy platicando, decimos que el paciente está desnutrido o que está inmunocomprometido, que tiene, no sé, VIH. Todo eso te aventaste. Esta es otra forma de decirlo. Aquí están los mecanismos innatos externos, las barreras físicas que hay, como la piel, las químicas como el moco, las lágrimas, la saliva, la flora autóctona que habíamos mencionado y los mecanismos internos. Muy bien. Dentro de los responsables de la inmunidad innata interna tenemos macrófagos, natural killers y neutrófilos, que ya hemos mencionado varias veces en la clase. ¿Y qué función van a tener cada uno de ellos? Los macrófagos tienen la función de fagocitar y activar los linfocitos T, es decir, envuelven al microorganismo y se lo presentan al linfocito T. El natural killer son células citotóxicas, su función es prácticamente destruir lo que está atrapado. Y los neutrófilos tienen esa función también de fagocitosis y eliminación de microorganismos por medio de la lisis celular. Vamos a tener una respuesta inmune de dos tipos, humoral mediada por linfocitos B o celular mediada por linfocitos T. El objetivo de la humoral es la producción de anticuerpos por células plasmáticas que va dirigido a
cuerpos extraños como virus o bacterias, y la celular va a ser dirigida a destruir las células infectadas ya atrapadas para evitar que puedan seguir generando agentes infecciosos. Aquí tendríamos que entender que la inmunidad humoral es la primera fase de nuestra defensa. La primera fase de la inmunidad humoral es el reconocimiento de antígenos por células B a través de su receptor de membrana. La célula B no se va a activar hasta ser estimulada por una línea de linfocitos T llamados linfocitos T cooperadores. Esa unión del linfocito B con linfocito T cooperador va a estimular la diferenciación de los linfocitos B, los cuales secretan anticuerpos. ¿Qué tipo de anticuerpos van a secretar? Bueno, estos anticuerpos que tenemos aquí, ¿sale? El primer anticuerpo que secreta es la inmunoglobulina M, la IgM. Son los primeros que se producen, no tienen regiones de bisagra, lo cual significa que no se adaptan bien a continuar vivos en un medio plasmático y por lo tanto tienen una vida media corta y aparecen como antenas de linfocitos T. Entonces estos son los primeros que aparecen. Si mis IgM y mis anticuerpos de inmunoglobulinas M no son suficientes, no son completamente eficientes para lo que yo los necesito, entonces comienzo a producir inmunoglobulinas A, IgAs. Aparecen después de los M, también están presentes en saliva, moco y leche, y tampoco tienen regiones en bisagra, entonces son mucho más degradables que los IgMs. Si el IgM vive poco, el IgA vive todavía menos, pero van dirigidos más específicamente contra los microorganismos. Después de eso, ay, ¿por qué cambió? Después de eso voy a producir inmunoglobulina D. Cuando mis inmunoglobulinas M cumplieron su ciclo de vida y están tendiendo a disminuir por el tiempo de vida normal que tienen, y yo todavía necesito una respuesta inmune acelerada, comienzo a producir inmunoglobulinas D. Estos sustituyen a los IgM y tienen mayor afinidad, ya van dirigidos contra el microorganismo específico que están tratando de atacar. A diferencia de los IgMs que aparecían como antenas de linfocitos T, estos aparecen como antenas de linfocitos B. Después de haber producido estos, entonces produzco inmunoglobulinas Gs, IgGs. Estos se generan después de los IgMs, IgAs e IgDs. Pueden atravesar la placenta, pueden brindar protección al feto. Indican que la infección es un proceso antiguo. Aquí estamos hablando de un proceso pasado. Es decir, permanecen como células de memoria, como anticuerpos de memoria, para que yo no vuelva a infectarme de una enfermedad que ya tuve o, en su defecto, para que yo responda de una forma más rápida a una enfermedad que ya tuve. Vamos a preguntar. Marta Íñiguez. Sí, doctor. ¿Qué es un TORCH? ¿Un torch? ¿Has escuchado alguna vez esa palabra, TORCH? No. Un TORCH es una prueba que se le pide al recién nacido. Bueno, se le puede pedir a cualquier persona de cualquier edad, pero habitualmente se le pide al recién nacido cuando tú sospechas algún proceso infeccioso durante el embarazo, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, un niño que nace con microcefalia. Un niño que nace con microcefalia, pues tú asumes que durante el embarazo tuvo alguna infección que le condicionó que naciera con esa microcefalia. Y hay diferentes enfermedades que te pueden ocasionar esa malformación.
toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, etcétera, ¿no? Entonces, TORCH, por sus siglas, dice toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, herpes simple, sífilis. Y la O es de otros. En otros entran VIH, virus Epstein-Barr, por ejemplo. El TORCH es la medición de anticuerpos. Te mide IgMs y te mide IgGs. ¿Qué piensas si yo te digo que a un recién nacido le tomé un TORCH para citomegalovirus y salió IgM negativa con IgG positiva? Que no tiene activa la infección, Ajá. pero sí se tuvo durante el embarazo por parte de la madre, tal vez. Por eso hay IgG, Ok. que sería de memoria. Ajá, dice, pueden atravesar la placenta y proteger al feto. Entonces, una IgG en un recién nacido simplemente implica que la mamá le brindó protección. ¿Sí? No significa que el niño tenga la infección en ese momento. Para que el niño tenga la infección en ese momento, yo tendría que decir IgM positiva. Eso nos queda claro, ¿verdad? Ahora, te pregunto, ¿a ti ya te dio varicela? No me ha dado. ¿Cómo sabes? Bueno, según mi mamá. Tal vez sí, si tengo IgG positiva, pues Ya te dio, ¿verdad? ya me dio, sí. Exacto. Sí, porque a lo mejor tu mamá no te quería mucho y no se dio cuenta. No, a lo mejor tuviste una forma subclínica de varicela. Sí, muchas veces varicela lo asociamos a la mácula, pápula, vesícula, pústula y costra, y en algunas ocasiones pues, podemos tener formas de varicela subclínicas en las cuales los niños solamente cursan con fiebre. Entonces, ustedes adultos que van a ir al hospital y que les queda la duda de si ya tuvieron varicela, si no están vacunados, se pueden hacer una IgG y esa les habla de memoria. Si tienes una IgG positiva, pues quiere decir que ya tuviste varicela o que ya estás vacunado, porque si me vacuno, también genero IgGs. Correcto. Vamos a aterrizar igual, me interesa que lo tengan claro, porque luego siempre me andan hablando, ¿eh? Ahí me andan hablando, doctor, me hice un TORCH, salí positivo a CMV. A ver, mándamelo. Ya lo reviso y es IgG. Entonces, no estás positivo. ¿Tuviste alguna vez contacto en tu vida? Vamos con Ana Rodríguez. Ana, ¿qué opinas de las pruebas rápidas para COVID? Pues que, bueno, no tienen un alto grado de especificidad y también hay una parte de error, pero que sí sirven. Ok, depende de cuál prueba. ¿Cuáles pruebas conoces tú? Pruebas rápidas de COVID. La de sangre, en donde te punzan el dedo y a partir de ciertos minutos sabes si pues ya tienes el de memoria o si está activa. ¿Esa qué mide? ¿Eh? ¿Qué mide? Los anticuerpos. ¿Cuál? Creo que el IgM y el IgG, ¿no? Ok, mira, muy bien, ¿eh? Fíjate que al inicio de la pandemia, desafortunadamente esta pandemia, esta enfermedad aquí en México se tornó una situación política, ¿sí? Y todo el tiempo ha estado sesgada y ha estado cargada de intervención política y de golpeteo político. Al inicio de la pandemia decían, urge hacer pruebas rápidas a todos. Las primeras pruebas rápidas que salieron en México eran IgGs. Las IgGs para COVID aparecen a los 21 días de haber tenido la enfermedad. Hace poquito hubo un partido de fútbol en el estadio Akron, hubo OmniLife, en el de las Chivas. Por eso me caen gordos los de las Chivas, fíjate. Jugaron Chivas América cuando teníamos todavía un pico altísimo de COVID en nuestro estado.
Y dijeron, no se preocupen, le vamos a hacer pruebas rápidas a toda la gente que llegue al estadio. Adivina qué prueba rápida les hicieron. ¿La de IgG? Les hicieron IgG. Entonces no sirve. No sirvió absolutamente de nada. Eso de hacerles IgG no es nada, eso no sirvió para nada. Tiempo después las pruebas rápidas evolucionaron y empezaron a producir IgM. Mala noticia, la IgM en COVID aparece entre el 5º y 7º día de la enfermedad. Entonces tengo ahí el problema de que si yo tengo a una persona en los primeros 5 días de la enfermedad, va a salir negativa la prueba rápida. Evolucionan esas pruebas y aparece otra prueba rápida que se llama prueba de antígenos. Y eso está padre, porque entonces yo ya no estoy midiendo anticuerpos, ya no estoy midiendo la respuesta de mi cuerpo, sino estoy midiendo la presencia del virus. Y la prueba de antígenos aparece positiva si tengo la enfermedad desde el día 0, desde el día que me contagié. Entonces, la prueba rápida de COVID, ¿sirve o no sirve? Pues depende. ¿Cuál le tomaría yo a alguien dependiendo del día en el que vaya? Si tiene 1, 0, 2, 3, 4, 5 días de que se enfermó, yo le pediría antígeno. Si tiene 7, 8, 9, 10, 13, 14 días, le pediría IgM. Y si tuvo, y yo quiero saber si tuvo hace 15, 17, 20, 21, 30 días, le pediría IgG. Entonces, del conocimiento de esta parte de la inmunología, depende el que ustedes sepan interpretar pruebas después. Que no andamos ahí tropezándonos. Muy bien. Hay otro tipo de inmunoglobulinas que se llaman inmunoglobulinas IgS. Estas IgS son para el niño gordito o niño Gerber que vimos en la parte de arriba. Son de alta afinidad, pero para procesos alérgicos. Su función es la de eliminar, la de eliminar parásitos, en particular gusanos. Entonces, también nos sirve para el niño desnutrido. Entonces, una inmunoglobulina E a mí me indica una infección parasitaria o me indica un proceso alérgico. Me regreso. Vamos a regresarnos un par de diapositivas. Y entonces ya esto me va a parecer a mí un poco más obvio, me va a parecer como si fuera un repaso, ¿verdad? Porque aquí ya sabemos entonces, repito, la primera fase de la inmunidad es la inmunidad humoral. La primera fase de la inmunidad humoral es el reconocimiento de antígenos por células B a través de su receptor de membrana. La célula B se activa con un linfocito T cooperador y la unión célula B-linfocito T cooperador genera expansión clonal y diferenciación en inmunoglobulinas o anticuerpos. Los remanentes de algunos de estos anticuerpos van a dejar una línea producida de linfocitos B de memoria conocidos como IgGs. La respuesta inmunitaria de selección natural mediada por linfocitos T es un mecanismo de ataque contra microorganismos intracelulares capaces de sobrevivir y proliferar en el interior de los fagocitos. Es decir, en algunas ocasiones, cuando yo tengo una respuesta inmune, ese microorganismo al que yo fagocité, al que yo dejé atrapado, no logro eliminarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mis anticuerpos que están circulando en sangre no tienen acceso a ese lugar intracelular. Entonces, aquí entra mi inmunidad celular, que induce la destrucción del microorganismo residente dentro de los fagocitos o células infectadas. Los CD8 liberan citocinas mediadoras de inflamación y las citocinas de los CD4 activan a macrófagos para la destrucción de los microorganismos ingeridos. Bueno, esto es redundante, es decir, lo mismo que ya mencionamos. Y aquí tenemos la respuesta humoral vista en un cuadrito. La respuesta humoral, el macrófago fagocita los patógenos. Tenemos producción de interleucinas por 2 vías.
Por un lado linfocitos B, por el otro lado linfocitos T cooperadores. Luego tenemos linfoblastos B, que con moléculas señalizadoras del linfoblasto T cooperador me va a generar producción de células plasmáticas por un lado y linfoblastos T de memoria por otro lado. Genero yo anticuerpos que se unen a los patógenos y genero células plasmáticas de memoria que van a permanecer ahí infecciones. Si un linfocito B que lleve en su membrana un anticuerpo IgM se puede acoplar al antígeno del macrófago, establece contacto con este. Las interleucinas lo transforman en un linfoblasto B y este se divide activamente hasta que en poco tiempo tengamos un elevado número de los mismos. Lo mismo va a ocurrir con linfocitos T cooperadores. En contacto con el macrófago y por acción de las interleucinas, se transforma en linfoblastos T cooperadores que se dividen activamente y producen moléculas señalizadoras. Estas moléculas transforman a los linfoblastos B en células plasmáticas, mucho mayores y con gran cantidad de retículo endoplásmico granular. En un primer momento, estas células producen anticuerpos inmunoglobulina IgM y después comienzan a producir IgAs y luego producen IgDs y por último dejan algunas células plasmáticas con una gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso que a largo plazo me van a producir IgGs. Como lo vemos, bueno, esas son las IgAs, como lo vemos aquí. Después de haber destruido al microorganismo, los linfoblastos T ayudadores y las células plasmáticas desaparecen, pero algunas células B de memoria, linfoblastos T de memoria, van a permanecer durante largo tiempo de inmediato a futuras entradas de agentes invasores. A esto le conocemos como memoria inmunológica, que cuando nosotros aplicamos una vacuna, eso es lo que estamos induciendo. La gente dice, me pusieron una vacuna y me dio fiebre. Claro, me sentí de la fregada, me quedé cansado, me dolían los músculos, me dio un cuadro gripal, por supuesto. La finalidad de la vacuna es activar a tu sistema inmunológico, que de una forma inicial, al verse engañado, va a producir anticuerpos IgM, IgA, IgD. Pero la finalidad real de esto es dejar células B de memoria, células plasmáticas con retículo endoplásmico rugoso, y que tú tengas a largo plazo una memoria inmunológica. Ok, cuando yo no puedo realizar toda la inmunidad de un solo giro, de un solo golpe, por así decirlo, necesito hacer otras cosas que me puedan ayudar a neutralizar a los microorganismos. Por ejemplo, la aglutinación. Los anticuerpos se unen a antígenos situados en la superficie de una célula. Como los anticuerpos tienen puntos de unión, los microorganismos forman agregados. Entonces, yo no puedo deglutirlo, todavía no puedo activar la inmunidad celular, no puedo eliminarlo. Ok, entonces lo voy a aglutinar. Empiezo a formar este conjunto grande de moléculas señalizadoras para que este microorganismo no pueda ser activo y no continúe infectando a otras células sanas. Otro mecanismo es la neutralización. Anticuerpos situados en la membrana plasmática bloquean la acción de los antígenos. Así, los antígenos no se pueden unir a las células y matarlas. Entonces, mis antígenos que iban a llegar aquí a esta célula a infectarla son bloqueados por estos anticuerpos, ¿sí? Entonces yo no los eliminé, pero los dejé bloqueados. La opsonización es cuando yo tengo una célula fagocitaria gigante que puede deglutir o puede envolver a un conjunto aglutinado de virus o de bacterias. La unión antígeno-anticuerpo a veces no es suficiente. Para la eliminación de ese agente extraño se necesita la colaboración de otros elementos. El conglomerado antígeno-anticuerpo puede ser fagocitado
por esta célula del sistema retículo endotelial o por una natural killer, y esas moléculas del complemento pueden estimular, al unirse con el complejo, la fagocitosis por parte de estos macrófagos. Entonces, esa opsonización es para moléculas grandes que muchas veces ya fueron aglutinadas y esta es la forma en la que las van a eliminar. Todos esos son mecanismos, ¿verdad? Por los cuales mi sistema inmune humoral trata de eliminar, y si no puede eliminar, neutralizar a los agentes invasores. Y luego tenemos la respuesta celular. En la respuesta celular es cuando el antígeno ya invadió el organismo, los macrófagos ya lo fagocitaron, ya lo digirieron o ya lo fragmentaron, y entonces sintetizaron el denominado complejo mayor de histocompatibilidad para que reconozca esos fragmentos peptídicos. Las moléculas de ese complejo mayor de histocompatibilidad se unen a los péptidos y los transportan a la superficie del macrófago, permaneciendo ahí hasta que son reconocidos por un linfocito T. Los linfocitos T van a tener receptores especializados y encargados de reconocer a estos fragmentos. Tal reconocimiento y unión al fragmento antigénico activa el linfocito T, que responde dividiéndose y diferenciándose en varios tipos de linfocitos que salen de los órganos linfoides secundarios, como en este caso los nódulos linfáticos, y se dirigen al área afectada. Los linfocitos T se distinguen entre sí por las proteínas que poseen en su membrana y por su forma de actuar. De esta forma, cuando una célula del organismo es infectada por un virus, sintetiza proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad que se unen a los péptidos víricos y lo trasladan a la superficie de la célula. Ese mecanismo de señalización permite al sistema inmune detectar las infecciones ocultas al interior de las células y poder de esta forma eliminarlas. Bueno, yo sé que ahorita ustedes tienen más fresco la inmunología que yo. Seguramente esto es únicamente algo meramente ilustrativo. Me interesa mucho que quede claro el concepto de barreras inmunológicas, cómo podemos romper una barrera con una acción. Me interesa que se quede el concepto de que existen tipos de bacterias y de virus, pero también existen tipos de seres humanos que, de acuerdo a su sistema inmune, se vuelven más o menos susceptibles, y que sepamos que los anticuerpos pueden actuar de diferentes formas dependiendo del tipo de anticuerpo que estemos hablando. Y hasta aquí. Esa es la clase de inmunología. ¿Dudas? ¿Preguntas? De mi parte no, doctor. Muchas gracias. No, doctor, todo bien. Gracias. Bueno, entonces, siguiente clase, vamos a ver flora bacteriana y vamos a ver tipos de bacterias. ¿Qué tipos de bacterias existen y cuál es la flora bacteriana, flora autóctona? Doctor, Ahorita.